Nuestra charla principal se sube todos los días a nuestro canal de YouTube. Búscanos como Diana Verónica y Tony, la entrevista. También puedes volver a escucharla en Spotify como Diana Verónica y Tony. Te invitamos a seguirnos, regálanos un me gusta, compártela con tus amigos y activa las notificaciones. Este día en el Corre Corre de la Mañana le damos la bienvenida a... Teníamos ratos de no entrevistar a este personaje. Como- Es que andaba en el corre-corre. Es que andaba perdido. Andaba perdido. Pero ya nos vamos a enterar de que... ¿De qué está pasando? ¿De qué Es que está- no solo es él, ¿verdad? Sí, no, pues sí. Waldo Jiménez, director ejecutivo de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, la ANEP. Waldo, bienvenido siempre a esta tu Gracias, casa. un gusto estar aquí en el corre-corre, Tony, Diana, un gusto verles. Se viene el ENADE, que es el evento anual, Es el encuentro el nacional Encuentro de la empresa Nacional de la privada. Empresa Privada. Bueno, ya nos vas a hablar de esto, pero creo que es pertinente la pregunta, hacerla de, bueno, ¿en qué está la ANEP hoy? ¿Verdad? ¿A qué dedica sus esfuerzos? Vaya? Sí, mira, Tony, déjame decir, ya que hablamos del ENADE y que está relacionado con la respuesta, durante 20 años y hasta justo antes de la pandemia, ANEP hacía este evento empresarial, el Encuentro Nacional de la Empresa Privada, y los jefes lo concibieron desde el año 99 como un mecanismo de comunicación. ¿Cómo es eso de un mecanismo? Bueno, los jefes fueron a Chile en el año 99 y encontraron que allá la empresa privada hacía un evento que se llamaba ENADE, un evento que dura 3-4 días, todavía se hace, que era una manera de relacionarse formalmente con el gobierno. Entonces, les pareció un mecanismo genial y nosotros lo usamos como mecanismo de comunicación. Las cámaras empresariales hacían propuestas de política pública, juntos las trabajábamos y hacíamos un documento que entregábamos al gobierno. Buscamos durante esos años influir de manera explícita y positiva en la política pública. Los gobiernos retomaron algunas de esas propuestas. La que me pareció siempre más interesante, la historia me parece bien curiosa porque en el ENADE 2002 ANE propuso firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos y casi todo el mundo fuera de las cámaras, pero incluso dentro de las cámaras hubo quien se burló de la propuesta, porque ¿cómo se te ocurre que un país como Estados Unidos le va a hacer caso a un país como El Salvador? 3 años después estaba firmando el Tratado de Libre Comercio porque se logró subir a bordo a toda la región y firmamos un tratado regional. Todos teníamos un sistema generalizado de preferencias, que era un mecanismo unilateral del gobierno de los Estados Unidos, y a partir de entonces tenemos un tratado con unas reglas permanentes. Bueno, y así podemos hablar de otras propuestas que sucedieron como propuesta de ANEP a través de los ENADES, como propuesta de las cámaras empresariales que hacían llegar propuestas y el mecanismo permitía hacerle llegar esas propuestas al gobierno. Por eso era un mecanismo de comunicación. Vino la pandemia y nos cambiaron muchísimas cosas. Cambió la política, cambió todo. Entonces, desde entonces los ENADES ya no están enfocados en influir en la política pública, sino en influir en que las empresas hagan la transformación que corresponde en estos tiempos tan acelerados de cambio, demasiado acelerados de cambio. Entonces nuestros eventos han estado enfocados, por ejemplo, hace 2-3 años, al tema de cómo entrenar y capacitar al talento humano. El INSAFOR cambió su formato, un cambio bastante radical, menos recursos. Hoy es el Infod, INCAF, hay menos recursos asignados para el entrenamiento de los trabajadores en las empresas, entonces hay que hacer mucha innovación. Tuvimos un ENADE dedicado solamente a ese tema, pero también tuvimos un ENADE enfocado a esta oportunidad que existe, que es el nearshoring, y para eso trajimos conferencistas, empresarios, ejecutivos de las empresas de México, de Nuevo León, de Jalisco, de Ciudad de México, de autopartes, de textiles. Tuvimos un ENADE muy súper interesante.
y ahora estamos teniendo un ENADE y hablaremos de eso, sobre inteligencia artificial. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora, Tony, a tu pregunta? Estamos buscando influir en las empresas, así como antes buscábamos influir en la política pública, ahora influir en las empresas, hacer llegar lo último que está pasando a través de las cámaras empresariales, buscar acercar la urgencia del cambio, porque ahora no estamos ante un cambio que va a significar que una empresa va a perder participación de mercado. No, estamos ante un cambio que va a hacer quebrar a las empresas. Si las empresas no hacen la transformación que corresponde. La inteligencia artificial está permitiendo que lo que se hacía antes hoy se haga con muchísimo menos recursos, con muchísimo menos costo, a una velocidad mayor. Y eso está transformando la economía de todo el mundo. Ya veníamos con cambios, por ejemplo, lo que siempre se nos habla, ¿verdad? Quebró Blockbuster, quebró Kodak, en fin, porque hay un cambio tecnológico. Esos cambios se están acelerando. Entonces, eso estamos haciendo más en lo privado, más que a través de los medios de comunicación, siempre participando de reuniones, buscando influir de manera positiva en el quehacer empresarial. O sea, están haciendo como introspección, nos quisieras decir, en el Sí, sentido de trabajemos adentro. Es correcto, exactamente. Waldo, siempre se dijo que la ANEP era la gremial de gremiales, Sí, ¿verdad? Creo que ese concepto estaba bien posicionado. Ahora son, vaya, y lo decíamos fuera del aire, Diana Verónica, las gremiales por sí mismas, algunas con mayor protagonismo, las que están teniendo esa relación o esa influencia o una relación de ida y venida con el gobierno actual. Un Es trabajo correcto. conjunto. Un trabajo, Es no sé, correcto. puedo mencionar Casalco, Coexport. Ajá. ¿verdad? Porque ellos mismos nos lo han venido a decir aquí, Sí. ¿verdad? ¿Qué tanto arraigo tienen ahora estas gremiales para con la ANEP? Sigue siendo, vaya, no tanto público, pero en lo privado se mantiene. Sí, o sea, la membresía se mantiene, la relación se mantiene. Nos parece que es súper importante, o sea, siempre ha sido, Tony, quizás hay contextos que parecen que la situación es diferente. Siempre las cámaras empresariales han tenido relación con el gobierno, sobre todo con las dependencias públicas que son más importantes para las cámaras empresariales. Por ejemplo, el Casalco siempre ha estado bien relacionada con el Ministerio de Obras Públicas, con la Oficina de Planificación, con LOPAMS, con Fonavipo, con el Fondo Social para la Vivienda, las representaciones en las juntas directivas de entidades autónomas. Según los sectores, las gremiales siempre han estado participando. Quizás hoy tiene otra manera de abordaje público, pero siempre Coexport, por ejemplo, ha estado muy relacionado con el Ministerio de Economía, con las entidades que tienen que ver con aduanas. Hacienda, Con aduanas. todas las gremiales que exportan. Creamos hace más de 25 años una entidad que se llamaba CIMA, que era la Comisión Interinstitucional de Modernización de Aduanas, donde participaba el gobierno, oficinas del gobierno, principalmente aduanas, y las cámaras empresariales como Coexport, la Cámara de Comercio. Que ahora la es el Camtex, CIFácil. que después se transformó cuando cambió Ajá. al gobierno del FMLN, se transformó en CIFácil. Ajá. Exactamente. Entonces, siempre ha habido esa relación porque muchas veces el quehacer público puede facilitar la operación de las empresas, puede eliminar burocracia, o aparecen obstáculos que no resultan obvios para la dependencia pública y para el privado que lo está sufriendo, sí resulta obvio y hay maneras de hacer llegar las dificultades, los problemas para resolverlo, porque en general todas las dificultades que aparecen tienen una solución. Como decía un banco hace un tiempo, hay solución. Siempre hay manera de resolverlo y de resolverlo fácil en el marco legal que nos rige. En algunos casos se requiere hacer alguna modificación de ley y eso es lo que hace que se lleven propuestas. Waldo, ¿será que ahora, lo voy a decir así sin ningunear a nadie, vaya, en salvadoreño? Ya ninguneaste, fíjate. No. No, me refiero a que los mandos, dibujando un esquema, los mandos medios, llámese las gremiales de manera individual,
ahora se ven más, han tomado mayor protagonismo que la cúpula de la ANEP, a lo cual estuvimos acostumbrados, ¿verdad? Que la cúpula de la ANEP era la que se entendía con gobierno, por decir algo, ¿verdad? Y ahora las gremiales, cada una con sus respectivas entidades con las cuales tienen que ver, de acuerdo a la naturaleza económica de su gremial, pues están trabajando en conjunto y eso se está visualizando. Y Es ya correcto. tú lo mencionabas, antes ya se hacía, pero no se visualizaba, sino que se hablaba de ANEP, de cúpula, de siempre. Ese término, compañero, era el que usábamos, pues sí. 90, 2000, Bueno, la cúpula de la ANEP. Llegó la presidencia de la ANEP a hacer algo previo a la presidencia de la República, pues. En algún momento. En algún momento, con el presidente Saca, por ejemplo, ¿verdad? O eras alcalde de San Salvador o presidente de la ANEP. Ajá, sí, ¿cómo era? Sí, Era el mira, trampolín. Ajá. Era el rol político no siempre significa algo bueno para las organizaciones empresariales, también para las organizaciones sindicales, ¿verdad? Aquí con menos fuerza quizás, pero en otros países las organizaciones sindicales, bueno, todos hemos visto, el presidente de Brasil viene de una organización sindical, el presidente de Polonia venía de una organización sindical, entonces... Hoy estamos hablando también fuera del aire, perdón que te interrumpa, pero creo que es pertinente, del colegio médico, por ejemplo. El gremio de los médicos era bravo, ¿verdad? Sí. Fue bravo. Y movía... Las marchas blancas aquellas. Ajá, o sea, movía, digamos, decisiones del gobierno mismo. Entonces, muchas veces el que las organizaciones de la sociedad, porque mira, todas estas organizaciones son organizaciones intermedias de la sociedad, ¿verdad? Ante el ciudadano que es pequeño, hicimos un ENADE sobre eso, por cierto, el ciudadano de manera individual, su capacidad de influir en la política pública es bajísima, entonces se crean organizaciones de la sociedad intermedia, sindicatos, clubes de servicio, iglesias, que buscan de alguna forma influir en la política pública, influir en el Estado, influir en el gobierno. Visibilizar necesidades. Es correcto, trasladar necesidades que existen. Y siempre existe el riesgo y la tentación, resultado de la naturaleza humana, de conducir a las organizaciones más para intereses personales que para intereses de la propia organización. En salvadoreño le dan paja a uno. O uno solo se da cuenta de que puede ser más importante del rol que le corresponde. Cada entidad tiene su propio rol, ¿verdad? Para el caso de las organizaciones empresariales, buscamos influir en la política pública para crear mejores condiciones de inversión y de generación de empleo. Y eso es lo más importante. Al final eso es lo que necesitan los salvadoreños, eso es lo propio de las empresas, invertir y generar empleo. Los datos que publicó Banco Central a finales de marzo hablan de casi 9,000 millones de dólares de inversión privada el año pasado en El Salvador. Durante los primeros 18 años de este milenio tuvimos una inversión privada que no iba más allá de los 3,000 millones de dólares y hoy estamos hablando de 9,000 millones de dólares. Entonces, local y extranjera. Ahí está local y extranjera, pero la mayor parte de la inversión en El Salvador, Diana Verónica, siempre ha sido nacional, ¿verdad? La inversión extranjera siempre ha sido una porción pequeña. Hoy más o menos es lo mismo. Son los privados salvadoreños los que están tomando la decisión de invertir en El Salvador y generar empleo. Esa es una buenísima nota que haya aumentado la inversión privada a esas magnitudes. No pasábamos del 15% del PIB, hoy estamos en 25% del PIB. Es una muy buena noticia. O sea, el inversor local está invirtiendo más, Sí. Es lo que tú estás diciendo. Y como ustedes seguramente habrán conversado alguna vez con Casalco, con José Antonio Velázquez. Con el tío Velázquez. el tío Velázquez, un saludo. La mayor parte o la mitad de esa inversión ha sido sector construcción. Waldo, ¿cuántos años tienes ya en la gremial? Es que es para ponerlo en el currículum. Me vas a ayudar a conseguir un nuevo empleo. ¿Cuántos años? No, Llegué de verdad. a trabajar, ¿Cuántos? llegué a trabajar en septiembre del 99. Que yo te conocí cuando no tenías canas, Waldo. Bueno, yo así es también. la vida. Desde 1999, ¿no? Ujú. 27 años estoy por 27 cumplir. años. 27 años. Qué fabuloso, ¿verdad? Porque conoces la organización, pues. por Sí, así ha habido una decirlo. historia interesante desde ahí, buscando influir
buscando influir positivamente. No siempre es, en la opinión pública eso no siempre es bien visto, el rol de ANEP. Hay algunas personas que se imaginan confabulaciones y cosas, pero no, los empresarios lo que les interesa es invertir y buscar la manera de facilitar ese proceso de inversión para tener, porque la inversión te genera externalidades, ¿verdad? Hay bienestar, hay salarios, hay empleo, hay progreso, hay familias que tienen la oportunidad de ir mejorando gracias a que su papá o su mamá, del papá o la mamá de esa familia, tiene acceso a un mejor empleo. Hay pago de impuestos. Hay pago de impuestos, con lo cual se le permite al gobierno cumplir con su rol subsidiario con las familias más pobres. Es posible tener fondos para atender educación, salud, construir carreteras, pagar a los policías y a los soldados que nos cuidan. En fin, cada inversión que sucede, y a veces invertir no es una cosa fácil, digamos. ¿Cuánto cuesta generar un puesto de trabajo? ¿Cuánto cuesta generar un puesto de trabajo? Mantener la empresa funcionando. Entonces, y a veces el puesto de trabajo que tiene menos costo, digamos, está asociado con la maquila. Entonces, tú produces un empleo, te cuesta $20,000. Eso es la inversión inicial para que no vas a contratar uno, entonces contratas 100. Pues $20,000, $200,000, $2 millones. Ajá, ¿quién se juega $2 millones de su patrimonio de un día para otro? Pero, por ejemplo, en el sector químico farmacéutico, para generar un empleo, necesitas entre 250,000 y 300,000 empleos. O sea que si una empresa del sector químico farmacéutico invierte $25 millones, está generando 10 empleos nuevos. Porque la especialización que requiere ese sector implica una inversión mayor. En el sector hotelero también las inversiones por empleo son entre $50,000 y $100,000 para generar un empleo. Entonces, a los empresarios, sí, tú les puedes decir lo que quieras, pero se juegan su patrimonio para generar esos empleos, y el entorno importa. Todo el entorno de seguridad que nos dificultaba hacer muchas actividades, claro, ha cambiado. Estamos en una situación afortunada porque ese entorno es mejor ahora. Entonces, esa es la tarea de las empresas. Como los empresarios no se pueden dedicar a andar haciendo gestiones, se organizan, forman cámaras empresariales, los exportadores, los industriales, los constructores, los caficultores, y de esas cámaras empresariales se juntaron hace 60 años, por cierto. Este año la ANEP cumple 60 años, en septiembre, y se juntaron y organizaron y crearon la ANEP. ¿Cómo funciona, Tony y Diana Verónica, en todos los países en Occidente? En todos los países en Occidente hay una cámara empresarial que busca representar los intereses de los empresarios. Okay. El tema de este encuentro nacional de la empresa privada, que será el 20 de abril en el Hotel Hilton a las 3 de la tarde, está por demás interesante, tomando en cuenta las nuevas realidades que avanzan, aplicaciones sectoriales de la inteligencia artificial. Sí, Tony, hemos escogido este tema porque ya tenemos más de 4 años de tener en el Vox Populi, en la agenda, la inteligencia artificial, ¿verdad? El ChatGPT salió hacia finales del 2022. 2022, sí. 2022, bueno, tenemos poco más de 3 años de que la gente empezó a usar el ChatGPT, y a partir de ahí surgieron muchos cursos y muchas aplicaciones de inteligencia artificial, y casi todo lo que tú encuentras en las redes es cómo las personas pueden utilizar la inteligencia artificial. Lo cual es bueno que todos aprendamos. Pero lo que estamos planteando en el ENADE es un poco diferente. Lo que estamos diciendo en el ENADE es cómo las empresas pueden utilizar la inteligencia artificial. Y cuando digo las empresas, me refiero a las empresas como un todo, desde el gerente, el director, los accionistas,
hasta el personal más básico de la empresa puede utilizar la inteligencia artificial y alimentar sistemas de inteligencia artificial dentro de las empresas que faciliten la operación de la misma. Lo que nosotros hemos visto en las aplicaciones de las IAs, en la creación de agentes de inteligencia artificial, es que las empresas pueden hacer más cosas con los mismos recursos. Y las personas dentro de las empresas que utilizan la inteligencia artificial son más productivas y por lo tanto pueden tomar mejores decisiones, porque la inteligencia artificial hace el trabajo operativo y yo ya hago más bien el trabajo de analizar. Es posible entonces aumentar la productividad y quienes lo están haciendo son los que van a prevalecer en el mercado y quienes no lo hagan son los que no les va a dar al final de mes y van a tener que cerrar. Entonces tenemos para ENADE 3 conferencias sobre 2 áreas generales. Digamos, vamos a tener una conferencia de turismo. ¿Cómo se aplica la inteligencia artificial en el turismo? Eso es importantísimo porque a veces da la impresión que la inteligencia artificial sucede para las grandes empresas. Y la conferencia esta va a ser genial porque el sector está formado, turismo está formado por cualquier cantidad de pequeñas, pero sobre todo microempresas. Los guías turísticos, los turoperadores, las rentas de carro, los pequeños hoteles, los pequeños restaurantes, el que te dé el paseo por aquí, por allá. De todo eso está lleno el sector turismo. Las empresas grandes son unas cuantas, digamos. Algunos 3, 4 hoteles grandes, algunas 2, 3, 4, 5 líneas aéreas. Las líneas aéreas, exacto. ¿Verdad? Esas son las empresas grandes, pero el sector está el mantenimiento lleno, de los aviones. todo está lleno de pequeñas empresas. Entonces, ahí está Alfredo Morales Oliva de Travitat. Sí, entonces Alfredo nos va a venir a explicar qué es lo que hace Travitat, que voy a tratar de decirlo en las palabras más sencillas posibles. Ahora mismo las empresas del sector se comunican con el turista de diferentes maneras, por teléfono, por WhatsApp, por Instagram, por Facebook, por plataformas como las diferentes plataformas que existen. Airbnb, Booking. Y desde cada plataforma, el turista de la misma empresa recibe diferente respuesta, porque los sistemas no están trabajando de manera integrada. Entonces, Travitat lo que ha hecho es crear un ecosistema donde la empresa recibe, por cualquier canal que el turista se comunique, la empresa recibe una petición, una pregunta, una solicitud. Una retroalimentación. Y la empresa le brinda al turista, ya sea por voz o por mensaje de texto, una respuesta que tiene en cuenta todas las redes de la empresa. Entonces eso le permite al turista tener respuesta oportuna de cada una de sus necesidades y tener una mejor experiencia. Waldo, te voy a sacar carrera porque nos dicen que tenemos que despedir ya en un par de minutos. Ok. Ahí estamos con el tema turismo. Entiendo que se va a hablar también de inteligencia artificial en bioalimentos y en talento humano. Omar nos va a dar una conferencia sobre cómo se está usando la inteligencia artificial, la bioeconomía, la biotecnología en producir los alimentos. El alimento es una de las cosas más fundamentales de las personas, ¿verdad? Todo lo que producimos va a cambiar y ya está cambiando. Yo no sé si tú te acuerdas de la película aquella del El Rey León, que comía el Timón y Pumba, le daban insectos al... Ajá. Bueno, toda esa No me acordaba. eso está incorporándose en la producción de alimentos, como aditivos, como tienen un montón de capacidad de alimentarnos. Entonces está habiendo una transformación en el sector. Hemos estado teniendo reuniones previas con los sectores y Omar para aprovechar mejor la conferencia. Vamos a tener talleres después del ENADE con las gremiales del sector alimentos para influirles en la manera que están haciendo su trabajo. Y también vamos a tener una conferencia transversal sobre cómo gestionar el talento humano. Las empresas reciben cualquier cantidad de currículum, después hay que hacer todo el proceso de selección,
el proceso de promoción, de entrenamiento, todo eso se puede hacer con inteligencia artificial. La gestión del talento humano es quizás el área más importante que hasta ahora se está usando la inteligencia artificial, pero también está en las finanzas, en la contabilidad. Y hay un área que ha aparecido, gemelos digitales. ¿Qué es? Tú le pones sensores a una fábrica y a partir de eso tienes un gemelo de la empresa en tu computadora. Y puedes optimizar todos los procesos a partir de modelar en la computadora. Y cualquier falla que tiene el sistema, la computadora tiene alarmas que te permite gestionar de manera eficiente la fábrica. Pero también te permite generar, voy a usar un lenguaje que conocemos, un render, ¿verdad? El gemelo digital es como un render. Tú vas a construir una torre de apartamentos, una torre de oficinas, un centro comercial, lo digitalizas primero y te da la ruta crítica de cómo construir, te va dando alarmas sobre dónde están los problemas, dónde van a haber dificultades. Y eso, que es nuevo para El Salvador, porque aquí ninguna empresa está usando gemelos digitales, le va a permitir a las empresas, por ejemplo en el sector construcción, súper optimizar los procesos de construcción. Eso es un poco el programa del ENADE en inteligencia artificial. Vamos a tener 2 paneles también, porque todo lo que está apareciendo de inteligencia artificial, la transformación tecnológica ha dado lugar en El Salvador a la creación de un ecosistema súper interesante en startup. Pero también, ¿y cómo lo financio? Entonces, tenemos 2 paneles que están atendiendo un poco cuál es la trayectoria que están teniendo las startups con Cornes y cómo se financia, ¿verdad? Hemos entrevistado a Cornes, exacto, como ir capital uniendo, semilla para las startups. Cómo acelerar. Y también vamos a tener al padre Pierre, que nos va a contar cómo los salesianos están trabajando en robótica y lo queremos unir con lo que está haciendo el Key Institute, que está potenciando a nuestros genios para que también se desarrollen y establezcan sus propias startups y cómo financiarlos a través de fondos como el que ha creado Inogen, que también va a estar en el ENADE. Okay. ¿Las entradas están a la venta en la ANEP o en Fond Capital? Están a la venta a través de las redes sociales de ANEP y a través de Fond Capital. Ok. ¿Todos están llamados a participar? Lunes. 20. Casi nadie hace eventos los lunes. ANEP sí hace su evento anual, el ENADE, lunes 20 de abril, de 3 de la tarde a 7 de la noche. Los principales, obviamente, que están invitados a venir son los empresarios que administran o que están al frente de pequeñas, medianas y grandes empresas, los ejecutivos empresariales, pero en general el público en general que esté interesado en venir y aprender. ¿A dónde va a ser? Hotel Hilton, aquí en San Salvador. Muy bien, estamos jóvenes, muchas gracias. Muy orgullosos de estar siendo patrocinadores. Gracias por el apoyo. Gracias por el apoyo. Así que gracias por lo de jóvenes. Ahí tienen su sitio, ¿verdad? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahí tienen su sitio. Será bien aprovechado, ya te voy a contar. Muy bien. Waldo, qué gusto verte. Saludos a todos en la NEP y que les vaya muy bien en el ENADE. Si quieren volver a ver o a escuchar esa entrevista, atención a lo siguiente. Muchas gracias por acompañarnos en nuestra entrevista. Para volver a escucharla e incluso verla, visita nuestro canal de YouTube Diana Verónica y Tony. Búscala como La Entrevista. También puedes encontrarla en Spotify como Diana Verónica y Tony. Te invitamos a seguirnos, regálanos siempre un me gusta, compártela con tus amigos y activa las notificaciones.